La enorme estación espacial giraba lentamente contra el telón de fondo de estrellas distantes, sus paredes cristalinas brillaban con una luz azul sobrenatural. La cumbre de paz de Andrómeda había atraído a representantes de toda la galaxia, cada uno llegando en naves. Esto hablaba del poder y la destreza tecnológica de su civilización. Las elegantes naves ceprianas, con sus fluidas curvas orgánicas, se encontraban junto a las brutales naves de guerra angulares del Imperio Corben. El antiguo colectivo etéreo había enviado naves que parecían entrar y salir de la realidad, mientras que las reinas colmena insectoides llegaban en naves vivientes que latían con patrones bioluminiscentes. El almirante Cain Harrison caminaba por los pasillos de la estación con paso mesurado. Su sencillo uniforme gris contrastaba marcadamente con las elaboradas túnicas y armaduras ceremoniales que vestían los demás delegados. La delegación humana estaba compuesta por solo 3 personas, un hecho que no había pasado desapercibido para la comunidad galáctica. Donde otras especies traían comitivas enteras de asesores, científicos y comandantes militares, la Tierra había enviado a un almirante, un ayudante y un oficial de seguridad. El salón principal de actos se extendía ante ellos como un vasto anfiteatro con asientos que acomodaban las diversas fisiologías de 12 especies diferentes. Harrison ocupó su asiento asignado cerca del fondo, una posición que indicaba claramente el estatus percibido de la humanidad en la jerarquía galáctica. Los Cepreons ocupaban los asientos centrales de honor, sus figuras altas y gráciles envueltas en túnicas que parecían captar y reflejar la luz de maneras imposibles. La alta comandante Vestar, su delegada principal, medía casi 3 metros de altura, con una piel que oscilaba entre plata y oro según el ángulo de observación. El canciller Mord del Imperio Corben se sentaba al otro lado del círculo, con su enorme figura. Enfundado en una armadura de batalla ceremonial que mostraba las cicatrices de 100 conflictos. Los corbenanos eran una especie guerrera criada para el combate a lo largo de generaciones de guerras galácticas. Sus ojos rojos brillaban con un fuego interior que denotaba una agresión apenas contenida, y sus rostros con colmillos lucían escarificaciones rituales que contaban la historia de sus logros militares. La sesión comenzó con pantallas holográficas que mostraban la devastación dejada por los merodeadores del vacío en 17 sistemas estelares. Planetas enteros habían sido despojados de sus recursos, sus poblaciones esclavizadas o eliminadas. Las estaciones espaciales colgaban como esqueletos metálicos retorcidos y las otrora prósperas rutas comerciales se habían convertido en cementerios de naves mercantes destruidas. La flota enemiga se movía como una plaga por la galaxia, dejando solo vacío a su paso. El alto comandante Vexar se levantó para dirigirse a la asamblea, su voz transmitía la melodía característica de su especie. Habló de la flota cepriana, 97 naves de una sofisticación tecnológica sin precedentes. Su nave insignia por sí sola tenía suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña luna, y sus escudos cuánticos podían resistir la fuerza explosiva de una estrella moribunda. Los Ceprons habían pasado 3 siglos perfeccionando su tecnología militar, combinando ciencia y arte en armas de una belleza imponente. El canciller Morak respondió con sus propias alardes, describiendo la flota de batalla Corben con evidente orgullo. 500 naves, cada una un testimonio de la ingeniería y la doctrina militar Corben. Sus naves estaban construidas para el combate cuerpo a cuerpo, diseñadas para embestir las líneas enemigas y realizar abordajes devastadores. La filosofía militar Corban era simple y directa. Al igual que su especie, creían que la victoria pertenecía a aquellos dispuestos a pagar el mayor precio en sangre y sacrificio. Una a una, las demás especies presentaron sus capacidades militares. El colectivo atéreo hablaba en susurro sobre su tecnología de cambio de fase, que permitía a sus naves existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Las reinas colmenas se comunicaban a través de nubes de feromonas que se traducían en imágenes de vastos enjambres de cazas biomecánicos, cada uno desarrollado en lugar de construido. La resonancia cristalina hablaba a través de frecuencias armónicas que pintaban imágenes de sus armas sónicas capaces de destrozar la materia a nivel molecular. A medida que cada delegación hablaba, sus pantallas holográficas mostraban flotas que sumaban cientos o miles. Enormes dreadnoughts repletos de armas exóticas. Naves de transporte que lanzaban nubes de cazas y naves de apoyo equipadas con tecnologías que desafiaban cualquier explicación. El poder combinado de las civilizaciones galácticas era realmente impresionante, representando la evolución militar de especies que habían estado librando guerras entre las estrellas durante milenios. Al concluir las presentaciones, todas las miradas se volvieron expectantes hacia la delegación humana. El almirante Harrison permaneció sentado, con expresión tranquila e indescifrable. El silencio se prolongó incómodamente mientras los delegados alienígenas esperaban su discurso.
Algunos comenzaron a susurrar entre ellos sus diversas formas de comunicación, creando un zumbido sordo que llenó la sala. La alta comandante Vestar finalmente rompió el silencio con un comentario que transmitía un desdén apenas disimulado. Señaló que la humanidad había logrado viajar más rápido que la luz solo recientemente, hace apenas un siglo, según los estándares galácticos. Los cefreones habían estado construyendo naves espaciales cuando los humanos aún estaban descubriendo el fuego, y su superioridad tecnológica era evidente en todos los aspectos de su civilización. Quizás, sugirió, la Tierra estaría mejor servida proporcionando apoyo logístico en lugar de intentar contribuir militarmente al conflicto. El canciller Mordeik añadió su propia evaluación, señalando que las naves humanas eran construcciones primitivas de metal y cerámica que carecían de los materiales y sistemas energéticos avanzados que definen a las naves militares adecuadas. Los corbenanos habían observado la actividad espacial humana durante décadas y aún no habían visto nada que los impresionara. La humanidad parecía depender de pociones químicas rudimentarias y armas de proyectiles básicas, tecnologías que otras especies habían abandonado hacía miles de años. Los demás delegados murmuraron su acuerdo, y algunos expresaron sorpresa de que la Tierra hubiera sido invitada a la cumbre. El consenso parecía ser que los humanos eran una curiosidad interesante, una especie joven con potencial, pero poco que ofrecer en la crisis actual. Su pequeña flota de naves de exploración y transporte de carga sería barrida en minutos por los merodeadores del vacío, sin aportar nada significativo a la defensa galáctica. El almirante Harrison escuchó las críticas sin reacción visible, con las manos cruzadas tranquilamente sobre el regazo. Cuando los comentarios finalmente cesaron, habló por primera vez desde el inicio de la sesión. Su voz era baja, pero se oía con claridad a través de los sistemas acústicos de la cámara. Agradeció a los delegados reunidos sus presentaciones y reconoció las impresionantes capacidades militares que habían descrito. Sin embargo, sugirió que existían diferentes enfoques para la guerra y que la efectividad no siempre se medía por el tamaño ni por las demostraciones evidentes de poder. Los delegados alienígenas intercambiaron miradas que transmitían claramente su escepticismo. Vestar preguntó directamente qué podría aportar la humanidad a un conflicto de esta magnitud. La respuesta de Harrison fue simple y enigmática. Afirmó que la Tierra estaba preparada para hacer lo que fuera necesario para proteger la galaxia, y que a veces los recursos más importantes eran los que permanecían ocultos hasta que más se necesitaban. La tensión en la sala de asambleas se intensificó a medida que el alto comandante Bexar se inclinaba hacia adelante en su silla de cristalina. Su piel dorada se tornó de un ámbar más profundo que indicaba la creciente irritación entre su especie. Había escuchado las crípticas palabras del almirante Harrison con una impaciencia apenas disimulada, y ahora su voz melódica tenía un tono cortante que hizo que varias especies más pequeñas se revolvieran incómodas en sus asientos. Vestar propuso una demostración que resolvería el asunto de una vez por todas. Cada civilización presentaría su nave de guerra más poderosa para su inspección y comparación. Los delegados reunidos podrían presenciar de primera mano las verdaderas capacidades militares de cada especie. Disipando cualquier duda sobre quién podría contribuir significativamente a la defensa contra los merodeadores del vacío, sugirió que este enfoque práctico sería mucho más útil que las promesas vagas y las misteriosas pistas sobre recursos ocultos. El canciller Morak expresó de inmediato su entusiasta apoyo a la idea, y su vaso de colmillo se partió en lo que parecía una sonrisa entre los de su especie. El líder corbano disfrutaba de cualquier oportunidad para demostrar su poderío militar, y confiaba en que sus naves impresionarían incluso a los sofisticados ceprianos. Los demás delegados aceptaron rápidamente la propuesta, considerándola tanto una evaluación práctica de los recursos disponibles como una oportunidad para establecer jerarquías claras dentro de su alianza defensiva. El almirante Harrison asintió sin dudarlo, aunque solicitó que la demostración se llevara a cabo en el espacio abierto cerca de la estación de la cumbre en lugar de en las bahías de atraque. Explicó que algunas naves requerían más espacio para maniobrar con seguridad. Un comentario que provocó miradas divertidas de varios delegados, quienes asumieron que se refería a naves humanas primitivas que carecían de sistemas de navegación adecuados. La asamblea se trasladó a la plataforma de observación principal de la estación, una cúpula transparente que ofrecía una vista despejada del espacio circundante. La plataforma podía albergar a cientos de seres, y sus avanzados sistemas holográficos permitían un análisis detallado de cualquier nave que se encontrara dentro del alcance del escáner. Los escudos de emergencia estaban listos para proteger a los observadores de cualquier arma accidental, descarga o mal funcionamiento del motor. El alto comandante Vestar inició la demostración convocando a su nave insignia desde su posición más allá de los planetas exteriores del sistema. La nave apareció primero como un punto de luz distante, creciendo a medida que se acercaba a velocidades que desafiaban la comprensión.
El dominio estelar era una obra maestra de la ingeniería cepriana. 15 kilómetros de curvas fluidas y líneas orgánicas que parecían casi vivas. Su casco cambiaba entre diferentes colores metálicos a medida que se movía, creando patrones hermosos e hipnóticos. Los sistemas de armas de la nave estaban integrados a la perfección en su diseño, con cañones de plasma que emergían de puertos ocultos a lo largo de su longitud. Las lecturas de energía de la nave hicieron que varios delegados retrocedieran instintivamente mientras sus instrumentos registraban niveles de potencia capaces de vaporizar lunas más pequeñas. Los escudos cuánticos del dominio estelar crearon una aurora brillante alrededor de la nave, demostrando una tecnología capaz de desviar prácticamente cualquier arma conocida. El canciller Mork respondió invocando al portador de la muerte, su crucero de batalla personal, orgullo de la flota Corben. Si la nave zafriana era elegante y artística, la nave Corben era pura funcionalidad e intimidación. 8 kilómetros de blindaje angular y emplazamientos de armas diseñados para infundir miedo en cualquier enemigo que se atreviera a enfrentarse a ella. El nombre de la nave estaba escrito en su casco con la antigua escritura Corban. Cada letra se formaba a partir de los restos fundidos de naves enemigas derrotadas. El cañón principal del portador de muerte podía romper la corteza de un planeta de un solo disparo, mientras que sus armas secundarias eran capaces de reducir flotas enemigas enteras a nubes expansivas de plasma sobrecalentado. Cápsulas de abordaje se alineaban en su casco como tumores metálicos, listas para lanzar tropas de choque Corben directamente a las naves enemigas. Los motores de la nave ardían con una furiosa luz roja que parecía latir con una violencia apenas contenida. Una a una, las demás especies presentaron sus naves insignia. La nave del colectivo Atéreo parecía existir parcialmente fuera del espacio normal. Su casco translúcido aparecía y desaparecía gradualmente mientras demostraba su maestría en la manipulación dimensional. Las reinas de la colmena presentaban una nave viviente que pulsaba con patrones bioluminiscentes. Su casco orgánico era capaz de curar daños y adaptarse a diferentes situaciones de combate en tiempo real. La resonancia cristalina generaba una nave que cantaba al mover su casco facetado, creando frecuencias armónicas capaces de destrozar el blindaje enemigo a nivel molecular. Las profundidades acuáticas mostraban una nave que fluía como metal líquido, cuya forma cambiaba constantemente para optimizarse en diferentes escenarios de combate. Cada nave representaba siglos o milenios de desarrollo tecnológico, incorporando las fortalezas y características únicas de sus creadores, que morían con cada nave que llegaba. Se realizaron escaneos detallados y los resultados se mostraron en los sistemas holográficos de la cubierta de observación. Los delegados reunidos pudieron examinar las especificaciones de las armas, las capacidades defensivas, la dotación de la tripulación y los sistemas tácticos. La potencia de fuego combinada de la flota reunida era realmente asombrosa, suficiente para esterilizar sistemas estelares enteros. Si se desplegaba sin restricciones, tras la presentación y análisis de la última nave alienígena, toda la atención se centró de nuevo en el almirante Harrison. El humano permanecía tranquilo en la consola central de la cubierta de observación, aparentemente indiferente ante la exhibición de poderío militar galáctico. Varios delegados susurraban entre sí, especulando sobre qué patética nave podría producir la humanidad para compararla. El alto comandante Bexar no ocultó su diversión al invitarlos. El almirante Harrison invocó la contribución de la Tierra a la demostración. El líder cepriano confiaba en que cualquier nave primitiva que los humanos produjeran solo enfatizaría la enorme brecha tecnológica entre las especies. El canciller Moruk añadió su propio aliento, sugiriendo que incluso la más mínima contribución sería apreciada en el conflicto venidero. El almirante Harrison activó su comunicador personal con calma deliberada, moviendo los dedos por su sencilla interfaz con precisión práctica. El dispositivo era claramente de fabricación humana, carecía de las elegantes curvas de la tecnología Zapia ni de la brutal eficiencia del diseño Corben. Parecía no ser más que una herramienta de comunicación básica, el tipo de equipo que una especie en desarrollo podría usar para transmisiones de corto alcance. Harrison pronunció una sola palabra por el comunicador, con voz clara y firme a pesar del silencio expectante que había caído sobre la plataforma de observación. La palabra que eligió fue simple y aparentemente inocua, sin significado militar evidente ni implicaciones amenazantes. Para los delegados reunidos, sonó más a un saludo informal que a una orden militar. Los delegados alienígenas activaron de inmediato sus sistemas de escaneo más sofisticados, ansiosos por detectar y analizar cualquier nave que la humanidad pudiera producir. Sus instrumentos exploraron el espacio circundante con increíble precisión, capaces de detectar objetos tan pequeños como asteroides individuales o tan distantes como los planetas exteriores del sistema.
Los conjuntos de escaneo representaban la cima de la tecnología de sensores galácticos, capaces de penetrar la mayoría de las formas conocidas de ocultación o camuflaje. Durante largos instantes, no apareció nada en sus pantallas excepto el espacio vacío y las estrellas distantes. La alta comandante Vestar comenzó a... Expresó su diversión ante lo que asumió era vergüenza humana cuando apareció la primera anomalía en los sistemas de escaneo Ceprian. Las lecturas fueron sutiles al principio, solo pequeñas fluctuaciones en la energía de fondo, señales que sus instrumentos detectaron en todo el espacio. Los oficiales científicos de la nave inicialmente descartaron estas irregularidades como interferencias de las diversas naves alienígenas ya presentes en el área de demostración. El canciller Morak fue menos diplomático en su reacción ante la aparente ausencia de naves humanas. Hizo varios comentarios en voz alta sobre especies primitivas que hacían promesas que no podían cumplir, sugiriendo que quizás la Tierra debería centrarse en proporcionar alimentos en lugar de intentar contribuir militarmente. Su rostro colmilludo mostraba una clara satisfacción ante lo que percibía como humillación humana ante las potencias galácticas reunidas. Los demás delegados comenzaron a murmurar entre ellos sus diversas formas de comunicación, creando una compleja sinfonía de clics, silbidos, tonos armónicos y liberación de feromonas. El consenso general parecía ser que la humanidad había sobreestimado sus capacidades y ahora luchaba por salvar las apariencias. Varios representantes de especies comenzaron a prepararse para abandonar la plataforma de observación. Asumiendo que la demostración había terminado con la imposibilidad de la Tierra de producir ninguna nave digna de ser examinada, el almirante Harrison mantuvo una calma absoluta durante la creciente burla. Su expresión permaneció inalterada mientras observaba las diversas pantallas de escaneo con aparente interés. No intentó defender a la humanidad ni explicar la ausencia de naves visibles. En cambio, simplemente esperó con la paciencia de quien sabe exactamente lo que estaba a punto de suceder. Su ayudante y su oficial de seguridad lo flanqueaban en silencio, sin que sus rostros mostraran preocupación ni vergüenza. Las lecturas de energía comenzaron a intensificarse en múltiples conjuntos de sensores, creando patrones que el sistema informático alienígena tuvo dificultades para interpretar. Las fluctuaciones no eran aleatorias como se supuso inicialmente, sino que seguían complejas secuencias matemáticas que sugerían un origen artificial. Los etéreos sensores colectivos, que operaban parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, comenzaron a detectar distorsiones espaciales que parecían rodear toda el área de demostración. La DRA. Maya Thompson, asesora científica del almirante Harrison, finalmente habló por primera vez desde su llegada a la cumbre. Su voz era tranquila, pero se escuchó con claridad durante la observación. Preguntó a los delegados reunidos si sus sistemas de puntería funcionaban correctamente. Una pregunta que parecía inocua hasta que varias especies comenzaron a revisar sus instrumentos y descubrieron fallos alarmantes. Las computadoras de puntería ceprianas intentaban localizar algo que se registraba como presente pero invisible, creando cascadas de errores en sus sistemas de control de fuego. Los conjuntos de armas Corben repasaban todo su espectro de métodos de detección. Cada uno reportaba datos contradictorios sobre el espacio que rodeaba a su flota. Las naves vivientes de las reinas colmena se estaban agitando. Sus patentes bioluminiscentes cambiaban a colores de advertencia a medida que sus sensores orgánicos detectaban algo que sus mentes no podían procesar. El teniente comandante Jake Miller, el tercer miembro de la delegación humana, activó un pequeño dispositivo que había sido confundido con una simple tableta. El dispositivo proyectó una pantalla tridimensional que mostraba la posición de todas las naves en la zona de demostración, incluyendo una enorme señal que ocupaba el espacio directamente alrededor de la flota alienígena. La señal era más grande que cualquiera de las naves alienígenas, eclipsando incluso el impresionante dominio estelar por un margen significativo. Los delegados alienígenas observaban la pantalla con confusión y creciente alarma. Según el dispositivo humano, algo enorme estaba presente en sus inmediaciones, algo que sus sensores más avanzados no podían detectar a pesar de su aparente proximidad. Las implicaciones eran asombrosas, sugiriendo que la tecnología humana había logrado algo que el conocimiento científico combinado de la galaxia consideraba imposible. La voz de la capitana Lisa Rodríguez llenó repentinamente la plataforma de observación, transmitida desde un lugar cercano, pero completamente indetectable para los instrumentos alienígenas. Su tono era profesional y tranquilo mientras se identificaba como la comandante del USS Beacon. Se disculpó por cualquier inconveniente causado por el prolongado periodo de observación, explicando que su tripulación había estado monitoreando los procedimientos de la cumbre para garantizar la seguridad de la delegación humana. La revelación de que los humanos habían estado observando y escuchando toda la demostración causó una profunda conmoción entre los delegados reunidos.
Especies que se enorgullecían de su superioridad tecnológica se dieron cuenta de repente de que habían estado completamente ciegas ante una presencia humana masiva. El impacto psicológico fue profundo y puso en entredicho las suposiciones fundamentales sobre la jerarquía galáctica. Y los avances tecnológicos. La DRA. Thompson ofreció una breve explicación de la tecnología que hacía posible tal ocultamiento. Aunque tuvo cuidado de no revelar detalles específicos, describió una combinación de sistemas de camuflaje adaptativo, manipulación cuántica de fase e inteligencia artificial de redes neuronales que podía analizar y contrarrestar cualquier método de detección conocido en tiempo real. El sistema aprendía de cada intento de escaneo, volviéndose más efectivo con cada sonda que los sensores alienígenas dirigían hacia él. La capitana Rodríguez anunció su intención de desenmascararse, advirtiendo a las naves alienígenas que mantuvieran sus posiciones actuales por razones de seguridad. El proceso sería gradual para evitar causar daños a las naves cercanas o crear interferencias electromagnéticas peligrosas. Explicó que la nave humana había sido diseñada para operar muy cerca de otras naves sin revelar su presencia, pero que el proceso de desenmascaramiento requería una cuidadosa coordinación. El espacio alrededor de la flota alienígena comenzó a brillar como olas de calor que se elevaban desde un suelo abrasado por el sol. El efecto comenzó en los bordes del área de demostración y se extendió lentamente hacia el interior, revelando destellos de un casco enorme que parecía extenderse en todas direcciones. Los delegados alienígenas observaron en silencio, atónitos, cómo la nave humana se hacía visible cada vez más, y su verdadero tamaño se hacía evidente a cada instante. El USS Beacon no era solo grande. Era increíblemente vasto. La nave se extendía mucho más allá de lo físicamente posible. Su casco se extendía a través de distancias que desafiaban la capacidad de los ojos para percibir profundidad y escala. Las naves alienígenas que habían parecido tan impresionantes momentos antes aparecían ahora. Diminutas en comparación, ubicadas dentro de lo que claramente eran las bahías de lanzamiento de la nave, en lugar de en espacio abierto. Como todos habían asumido, el diseño de la nave humana no se parecía a nada en la base de datos galáctica. Donde las naves alienígenas mostraban sus armas y sistemas defensivos de forma prominente, el casco de la baliza parecía casi monótono desde el exterior. Su superficie era lisa y oscura, interrumpida solo por sutiles patrones geométricos que parecían cambiar. Vista directamente, la nave daba la impresión de un poder limitado, capacidades controladas cuidadosamente en lugar de exhibidas para intimidar. A medida que continuaba el proceso de desenmascaramiento, el alcance total del logro humano se hizo evidente para los delegados reunidos. No habían estado observando una demostración desde una distancia segura, sino que habían estado completamente rodeados y controlados por tecnología humana desde el principio. Sus poderosas naves de guerra eran, en efecto, prisioneras, sujetas suave pero firmemente por una nave que podría haberlos destruido a todos sin revelar su presencia. La capitana Lisa Rodríguez apareció en la pantalla principal de la cubierta de observación. Su imagen se transmitía directamente desde el puente del USS Vickens. Era una mujer de estatura media, con cabello oscuro recogido al estilo militar reglamentario, y vestía un sencillo uniforme gris sin decoraciones elaboradas ni símbolos de rango. Su actitud era tranquila y profesional al dirigirse a los atónitos delegados alienígenas, sin mostrar ningún signo de suficiencia, a pesar del dramático cambio de su anterior burla. Rodríguez explicó que la demostración continuaría con un ejercicio táctico diseñado para mostrar todas las capacidades de la doctrina de combate espacial humano. Aseguró a los representantes alienígenas que sus naves permanecerían perfectamente seguras durante toda la exhibición, ya que los sistemas de baliza ya habían calculado patrones de movimiento precisos para evitar cualquier posible colisión o interferencia. La red de inteligencia artificial de la nave humana había estado rastreando y analizando cada nave alienígena desde su llegada a la cumbre. El alto comandante Bexar fue el primero en oír su voz entre los conmocionados delegados. Su tono melódico ahora transmitía una nota de incertidumbre que había estado ausente durante sus anteriores declaraciones de confianza. Preguntó cuánto tiempo llevaba la nave humana presente y monitoreando sus actividades. Rodríguez respondió que la baliza llevaba estacionada cerca de la cumbre durante 3 semanas. Al observar la llegada de cada delegación y estudiar los diseños de sus naves, sistemas de armas y formaciones tácticas, las implicaciones de esta revelación provocaron una oleada de inquietud en los representantes reunidos. Las especies que consideraban su tecnología superior ahora se daban cuenta de que los humanos habían estado observándolos y aprendiendo de ellos sin ser detectados. El orgullo de los ceprianos por sus sensores cuánticos parecía vano cuando esos mismos sensores no detectaron una enorme nave que se encontraba entre su flota. La confianza de los Corben en sus guerreros curtidos en combate parecía infundada cuando estos guerreros desconocían por completo las amenazas potenciales.
La voz del teniente comandante Jake Miller se unió a la transmisión desde la estación táctica de la baliza. Comenzó a describir el ejercicio que demostraría las capacidades de los cazas humanos, explicando que los delegados alienígenas podrían observar el lanzamiento y las maniobras de los cazas de superioridad espacial de la Tierra. Los cazas permanecerían invisibles durante la demostración, pero sus efectos en el entorno circundante serían claramente visibles para todos los sistemas de escaneo. Las puertas de la bahía de lanzamiento, que momentos antes habían sido completamente indetectables, comenzaron a abrirse a lo largo del enorme casco de la baliza. Las bahías eran enormes, cada una capaz de albergar escuadrones enteros de cazas. Sin embargo, habían estado tan perfectamente ocultas que ni siquiera los escaneos a corta distancia habían logrado localizarlas. Los delegados alienígenas observaron sus instrumentos mientras señales de energía comenzaban a aparecer en el espacio alrededor de sus naves, indicando la presencia de docenas de pequeñas naves que permanecían completamente invisibles a la observación directa. La teniente Danny Carter dirigió al primer escuadrón de cazas a través de una serie de maniobras que desafiaban todo lo que los delegados alienígenas creían saber sobre el combate espacial. Los cazas se movían de maneras que violaban la física básica, cambiando de dirección instantáneamente sin importar el impulso ni la inercia. Atravesaron los cascos de naves alienígenas como si la materia sólida no representara ningún obstáculo, emergiendo al otro lado sin causar daños ni perturbaciones a las naves que habían penetrado. La DRA. Maya Thompson proporcionó comentarios técnicos desde su posición a bordo de la baliza, explicando que los cazas humanos utilizan tecnología de vanguardia en manipulación gravitacional y desplazamiento de fase cuántico. Los cazas podían alterar su relación con el espacio-tiempo normal, lo que les permitía ignorar las limitaciones convencionales de aceleración y movimiento. Podían volverse incorpóreos cuando era necesario, atravesando ataques u obstáculos enemigos sin sufrir daños. La demostración de los sistemas de comunicación resultó igualmente impresionante. Los cazas humanos coordinaban sus movimientos mediante redes de comunicación cuántica entrelazada que operaban más rápido que la luz y no podían ser interceptadas ni interferidas por la cuantia. Cada piloto sabía al instante lo que los demás pensaban y planeaban, creando un nivel de coordinación táctica que las mentes militares alienígenas jamás habían imaginado posible. El canciller Morde exigió saber cómo era posible tal tecnología. Su orgullo guerrero quedó claramente herido al descubrir que su especie había sido superada por completo. La doctrina militar Corben enfatizaba la fuerza abrumadora y la confrontación directa. Conceptos que parecían inadecuados al enfrentarse a un enemigo invisible. El Dr. Thompson explicó que la tecnología humana se centraba en resolver problemas que otras especies ni siquiera reconocían. La mayor Ellen Price, oficial de armas de la baliza, se hizo cargo de la demostración para mostrar las capacidades ofensivas de la nave. Activó sistemas de puntería que pintaron indicadores precisos de fijación sobre cada nave alienígena, mostrando cómo la baliza podría haber eliminado a toda la flota reunida antes de que ninguno de ellos supiera siquiera de su presencia. Los datos de puntería aparecieron en las pantallas de la cubierta de observación, destacando los puntos débiles del blindaje, los sistemas críticos y las soluciones óptimas de disparo. Las armas en sí mismas desafiaban la fácil clasificación de los expertos militares alienígenas. Los generadores de pozos de gravedad enfocados podían aplastar naves enemigas como contenedores vacíos, mientras que las cargas de desplazamiento temporal podían reducir los cascos enemigos a polvo en segundos. Los rayos de conversión de materia transformaban el blindaje enemigo en energía pura, devolviéndola a los sistemas de la zona de baliza. Cada sistema de armas representaba un enfoque completamente diferente de la guerra espacial, eludiendo las medidas defensivas tradicionales mediante novedosos métodos de ataque. El ingeniero jefe Marcus Bell participó en la sesión informativa técnica para explicar los sistemas de energía que hacían posibles tales capacidades. La energía de la baliza provenía de un agujero negro artificial cuidadosamente controlado, contenido dentro de una esfera perfecta de espacio-tiempo manipulado que impedía cualquier interacción con la materia normal. Esta fuente de energía proporcionaba energía prácticamente ilimitada, ocupando un espacio no mayor que una pelota de baloncesto, lo que permitía a la nave operar sus sistemas avanzados sin los enormes complejos de reactores que requerían otras especies. Las redes de inteligencia artificial que controlaban los sistemas de la nave representaban quizás el logro más impresionante de la tecnología humana. La IA podía analizar y contrarrestar cualquier arma o sistema de defensa conocido en tiempo real, adaptando sus estrategias más rápido de lo que las mentes biológicas podían comprender. Aprendió de cada encuentro, creando una base de datos de conocimiento táctico en constante expansión que hacía la nave más efectiva con cada enfrentamiento. A medida que la demostración continuaba, los delegados extraterrestres comenzaron a comprender que estaban presenciando algo sin precedentes en la historia galáctica.
La humanidad no solo había desarrollado tecnología avanzada. Había creado enfoques completamente nuevos para la guerra espacial que volvieron obsoleto el pensamiento militar tradicional. Los humanos habían logrado una verdadera invisibilidad en combate. La capacidad de atacar sin advertencia y desaparecer sin dejar rastro. El impacto psicológico en los representantes alienígenas fue profundo. Especies que habían dominado la galaxia durante milenios de repente se sintieron primitivas e incapaces de alcanzarlas. Los humanos habían logrado en décadas lo que sus civilizaciones no habían logrado a lo largo de miles de años de desarrollo tecnológico. El equilibrio del poder galáctico había cambiado de maneras que ninguno de ellos había anticipado. La demostración táctica concluyó con el regreso de todos los cazas humanos a su base de lanzamiento oculta. El proceso fue tan silencioso e invisible como su despliegue original. Los delegados alienígenas permanecieron sentados en un silencio atónito mientras la realidad de lo que habían presenciado comenzaba a asentarse en sus mentes. La capitana Rodríguez apareció de nuevo en la pantalla principal, con expresión seria mientras se preparaba para compartir información que cambiaría fundamentalmente su comprensión de la situación galáctica actual. El almirante Harrison dio un paso al frente para dirigirse a la asamblea. Su actitud tranquila permaneció inalterada a pesar del drástico cambio en la forma en que los delegados alienígenas veían ahora a la humanidad. Explicó que la demostración representaba solo una pequeña fracción de las capacidades militares reales de la Tierra. El USS Beacon era impresionante, pero no era único entre las naves humanas. La Tierra había estado construyendo discretamente una flota invisible durante décadas, desarrollando la tecnología y las tácticas necesarias para defender no solo a la humanidad, sino a toda la galaxia de amenazas que las fuerzas militares convencionales no podían controlar. El alcance de la flota humana se hizo evidente cuando Harrison compartió presentaciones tácticas que mostraban la posición de otras naves invisibles en toda la galaxia. Docenas de superportaaviones como el Beacon estaban estacionados en puntos estratégicos a lo largo de las principales rutas comerciales y cerca de sistemas habitados. Miles de naves invisibles más pequeñas realizaban misiones de vigilancia y reconocimiento, recopilando información sobre posibles amenazas, mientras permanecían completamente ocultas para las poblaciones y los gobiernos locales. El Dr. Thompson reveló que la humanidad había estado al tanto de los merodeadores del vacío durante meses antes de que ningún servicio de inteligencia alienígena detectara su presencia. Exploradores invisibles humanos habían rastreado la flota enemiga a lo largo de 17 sistemas, documentando sus capacidades, tácticas y objetivos aparentes. Los datos recopilados por estas misiones pintaron una imagen del enemigo mucho más completa y perturbadora que cualquier otra que las civilizaciones alienígenas hubieran logrado reunir. Los merodeadores del vacío no eran simples saqueadores ni conquistadores en busca de territorio y recursos. Su flota era enorme, más allá de todo lo reportado, compuesta por miles de naves que se movían en formaciones cuidadosamente coordinadas a través de múltiples sistemas estelares simultáneamente. Poseían tecnología que les permitía despojar planetas enteros de materiales útiles en días en lugar de años, dejando atrás mundos inertes que no podían albergar ninguna forma de vida. El teniente comandante Miller presentó los datos de inteligencia que las fuerzas humanas habían recopilado durante meses de minuciosa observación. La flota enemiga incluía enormes naves recolectoras capaces de descomponer la corteza planetaria en sus componentes, naves factoría capaces de convertir materias primas en nuevas naves de guerra en cuestión de semanas y plataformas de armas capaces de esterilizar sistemas solares enteros a años luz de distancia. Los merodeadores del vacío no solo invadían la galaxia, sino que la convertían sistemáticamente en recursos para una mayor expansión. Los delegados alienígenas escucharon con creciente horror a medida que el verdadero alcance de la amenaza se hacía evidente. Sus flotas individuales, por impresionantes que fueran, serían superadas sin remedio contra una fuerza enemiga de tal magnitud. Incluso su poderío militar combinado tendría dificultades contra la gran cantidad y la sofisticación tecnológica de los merodeadores del vacío. El enemigo se había estado preparando para esta invasión mucho más tiempo del que nadie imaginaba, acumulando sus fuerzas en los espacios vacíos entre galaxias, donde ningún sistema de vigilancia podía detectarlos. El capitán Rodríguez explicó que el análisis táctico humano había identificado una debilidad crítica en la formación enemiga. Los merodeadores del vacío dependían en gran medida de la coordinación entre sus diversos tipos de naves, con naves recolectoras que dependían de naves factoría para procesar apoyo y plataformas de armas que requerían datos de objetivos de naves de reconocimiento. Si sus redes de comunicación se interrumpían en el momento oportuno, toda la estructura de su flota se derrumbaría en el caos. La flota invisible humana estaba perfectamente posicionada para explotar esta debilidad. Sus naves podían penetrar las formaciones enemigas sin ser detectadas,
colocando cargas dirigidas con precisión en nodos de comunicación clave y naves de mando. El ataque debía coordinarse simultáneamente en múltiples sistemas estelares, lo que requería un nivel de precisión táctica que solo las redes de comunicación cuántica humanas podían proporcionar. El almirante Harrison se ofreció formalmente a liderar el esfuerzo de defensa galáctica combinada, proponiendo un plan de batalla que utilizaría tanto la flota humana invisible como las fuerzas convencionales de las civilizaciones alienígenas. Las naves alienígenas visibles servirían de cebo, atrayendo la atención enemiga mientras las naves humanas invisibles se posicionaban para los ataques decisivos. El plan requería total confianza y coordinación entre especies que nunca antes habían trabajado juntas, pero ofrecía la única posibilidad realista de victoria ante tan abrumadoras adversidades. El alto comandante Vestar fue el primero en responder a la propuesta de Harrison. El orgulloso líder cepriano se disculpó formalmente por sus anteriores comentarios desdeñosos sobre las capacidades humanas, reconociendo que había cometido el clásico error de juzgar a una especie por su aparente nivel tecnológico en lugar de sus logros reales. Ofreció el apoyo total de la flota cepriana y solicitó permiso para estudiar la tecnología de invisibilidad humana con fines defensivos. La respuesta del canciller Mock fue más dramática, como correspondía a su cultura guerrera. El líder Corben se puso de pie y ofreció un saludo formal al almirante Harrison, reconociéndolo como el comandante militar supremo de la Alianza de Defensa Galáctica. Declaró que la flota Corben seguiría la doctrina táctica humana sin cuestionarla, confiando en el pensamiento estratégico superior que la humanidad había demostrado. Los demás delegados alienígenas siguieron rápidamente el ejemplo, estableciendo formalmente el liderazgo humano de la flota combinada. El acuerdo de alianza se firmó en cuestión de horas, y cada especie aportó sus capacidades únicas a la estrategia defensiva general. Los ceprianos proporcionarían escudos avanzados y armas de energía. Los Corbens suministrarían tropas de abordaje y naves de asalto pesadas, y las demás especies contribuirían con sus tecnologías especializadas y experiencia táctica. La flota invisible humana coordinaría toda la operación utilizando sus capacidades de sigilo para recopilar inteligencia en tiempo real y atacar en momentos críticos. Al concluir la cumbre, los delegados alienígenas se prepararon para regresar a sus sistemas de origen con nuevas órdenes y una perspectiva completamente distinta de la política galáctica. La humanidad había emergido del anonimato para convertirse en la potencia militar dominante de la galaxia. No mediante la conquista ni la intimidación, sino mediante la innovación tecnológica y el pensamiento estratégico. Las especies que una vez habían considerado a los humanos primitivos, ahora recurren a ellos para salvarse de un enemigo que amenazaba toda la vida en la galaxia. El capitán Rodríguez puso rumbo a la primera zona de combate. Sabiendo que la verdadera prueba de las capacidades humanas estaba por llegar, los superportaaviones invisibles se desplazaron por el espacio como guardianes silenciosos. Sus tripulaciones se prepararon para defender una galaxia que apenas comenzaba a comprender lo que la humanidad podía lograr con la motivación adecuada. Los merodeadores del vacío no tenían ni idea de lo que les aguardaba, y esa ignorancia sería su mayor debilidad en las batallas que se avecinaban.